Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina, que el Señor me los bendiga bastante. Hoy vamos a estar teniendo una enseñanza bastante importante, sobre todo precisamente por lo que ha estado pasando en Medio Oriente con el conflicto árabe-israelí. Hoy vamos a estar hablando de ese tema. Y quisiera decirles, queridos hermanos, que vamos a tener creo que un abordaje bastante especial con relación a este asunto. Hoy vamos a estar abordando el tema, por supuesto que desde un punto de vista profético, vamos a estar hablando con relación con relación al tema de si a Israel le quedan más guerras por cumplir. Esto es un tema importante que nosotros tenemos que abordar. Precisamente la enseñanza el día de hoy se titula así: ¿quedan más guerras profetizadas para Israel? Esto es lo que vamos a hablar hoy, e inclusive vamos a ver hoy también si, según la Biblia, podríamos decir que este conflicto entre los árabes palestinos y la nación de Israel, si estaba profetizado en la Biblia. Todas estas cosas vamos a estar contestándolas el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar con esta enseñanza que se titula ¿Quedan guerras profetizadas para Israel? Ese es el título de esta enseñanza del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar diciendo en primer lugar, queridos hermanos, que es muy importante que nosotros entendamos el papel que tiene Israel dentro de la profecía bíblica. Yo quiero decirles que a ver, yo no acostumbro meterme en temas, por ahora, no acostumbro meterme en temas escatológicos. Sin embargo, por estar enfocado a este tema con Israel y porque la página tiene un llamado específico para la evangelización de Israel, es que vamos a tocar este tema. Pero quiero decirles que este tema yo lo voy a abordar a la luz de el dispensacionalismo crítico. Esto quiere decir que no vayan a confundir la escatología que yo manejo, no la vayan a confundir con el comúnmente llamado premilenarismo dispensacional. No lo vayan a confundir, por favor, con eso. O sea, esta rama de la escatología, que es la que más abunda en las iglesias, ¿verdad? Que cree en un arrebatamiento pretribulacionista, esta rama de la escatología que cree que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Esa no es mi rama de escatología. Mi rama de escatología es dispensacionalismo crítico, que es otra cosa totalmente diferente. Por supuesto que tiene puntos en común con el premilenarismo dispensacionalista, pero no es lo mismo. Y si usted quiere saber qué es el pretribulacionismo, el dispensacionalismo crítico, puede encontrar en la página de YouTube de Teología Paulina dos enseñanzas. Una se llama Exégesis Profunda a Mateo 24, el principio de dolores, y la segunda se llama Exégesis Profunda a Mateo 24, las señales antes del fin. Ahí se va a dar cuenta qué es el dispensacionalismo crítico y va a poder darse cuenta la diferencia que tiene las grandes diferencias que tiene con el comúnmente llamado premilenarismo dispensacionalista. Bueno, yo quiero contestar y decir que la nación de Israel tiene un papel fundamental dentro de las profecías bíblicas. Es un papel pero muy importante. Ahora, no creo yo que Israel sea el reloj profético de Dios. Realmente el reloj profético de Dios es la Biblia. La Biblia es la que nos dice las señales que hay antes del fin, y la Biblia es precisamente la que nos da más o menos unas 10 señales para entender cómo saber que estamos cerca del fin. Hay algunas de esas profecías, por supuesto, que están relacionadas con Israel, pero sería incorrecto decir que Israel es el reloj profético de Dios, que es esa arena que nos dice qué tan cerca estamos del fin o no. En realidad, vuelvo a repetir, es la Biblia, el reloj profético de Dios. Ella es la que nos dice las cosas que están por venir. Hay algunas profecías que no tienen relación con Israel, otras sí tienen relación con Israel, y es el conjunto de todas esas profecías
del fin de los tiempos las que se convierten en el reloj profético de Dios. Sin embargo, vuelvo a repetir, Israel sí tiene un papel importante en la profecía bíblica, precisamente porque Dios no ha desechado a la nación de Israel. Esto es muy importante que lo entendamos. Romanos capítulo número 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también, dice Pablo, soy de la tribu de Benjamín, y Pablo empieza a explicar que siempre ha existido un pequeño remanente. Y es importante que entendamos que todos los gentiles que hemos sido injertados a ese olivo natural que es Israel, es importante entender que, bíblicamente hablando, nosotros los gentiles hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel, y aquellos judíos que no creen se les llama en Romanos capítulo 11, se les llama las ramas naturales que han sido desgajadas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es Dios también poderoso para volverlas a injertar. Porque así como Dios nos injertó a nosotros en el olivo contra naturaleza, siendo nosotros olivo silvestre, también Dios es poderoso para volver a injertar aquellas ramas que todavía no creen. Entonces es importante que entendamos que bíblicamente Israel es el pueblo de Dios, y dentro del pueblo de Dios hay una realidad, y es que el pueblo de Dios, Israel, tiene una realidad dual. Es decir, el Israel de Dios, Israel actualmente en el nuevo pacto se divide en el Israel que cree y en el Israel que no cree. ¿Ok? Entendamos esto. Entendamos que la iglesia, lo que nosotros conocemos como iglesia, es un término que los apóstoles utilizaron para referirse a ese Israel que cree. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el Israel que cree. Ahora, esto es muy importante que nosotros entendamos algo. Esta realidad no nos debe a nosotros hacer pensar, como lo creen los judaizantes, que por el hecho de ser injertados en el olivo, eso nos convierte a nosotros, es esta realidad de que somos injertados en el olivo y que recibimos la ciudadanía de Israel, Efesios capítulo número 2, esto no debe interpretarse como el hecho de que dejamos de ser gentiles y que debemos comportarnos como judíos. No, eso no quiere decir eso. Hemos recibido la ciudadanía de Israel para tener esperanza en este mundo, para tener parte con Dios en este mundo, para tener parte en los pactos de la promesa, y esta es la razón por la que hemos sido injertados, pero nunca hemos dejado de ser gentiles por recibir la ciudadanía de Israel. Esto es importante que lo entendamos. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo era hebreo, ¿verdad? Él era hebreo de la tribu de Benjamín, y sin embargo él nació en Tarso, Turquía, y también tenía la ciudadanía romana desde nacimiento. Y el hecho de que él tuviera la nacionalidad romana no significaba que esa nacionalidad romana hiciera que él renunciara o anulara su identidad de hebreo. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos gentiles, recibimos la ciudadanía de Israel para tener parte en las bendiciones que Dios le prometió a Israel, pero eso no quiere decir que ya dejamos de ser gentiles. Y esto se nota cuando nosotros leemos las cartas paulinas, donde sin ningún problema Pablo se dice a sí mismo apóstol de los gentiles, y Pablo dice: os escribo a vosotros gentiles. Y esto tenemos que entenderlo. No dejamos de ser gentiles. ¿Por qué no dejamos de ser gentiles? Romanos lo vuelve a decir. Digo pues, ¿es Dios solamente Dios de judíos? No, ciertamente también es Dios de gentiles. ¿Se entiende? Entonces, estos principios que estoy mencionando son fundamentos del dispensacionalismo crítico. El dispensacionalismo crítico cree que no hay una doctrina del reemplazo. Dios no ha rechazado a la nación de Israel. Cree que el Israel actual en el nuevo pacto se divide en dos tipos de Israel: el Israel que cree y el Israel que no cree. Y este Israel que cree, que es ese conjunto de judíos mesiánicos en compañía de todos esos gentiles que hemos creído en el Mesías, estas personas somos el Israel que cree. Por eso Pablo le llamó así, el Israel que cree, en Gálatas capítulo número 6, y también los apóstoles utilizaron el término frecuente iglesia para referirse a ese Israel que cree.
No nos debe de sorprender que en el nuevo pacto Israel tenga esta realidad dual, porque en el antiguo pacto Israel también tuvo una realidad dual. Me estoy refiriendo a partir del año 930, cuando la nación de Israel se separó en dos, en Israel del sur y Israel del norte. Ahí teníamos dos países separados, Israel del norte, Israel del sur. Era una realidad dual, sin embargo, para Dios eran un solo pueblo. A veces a algunas personas les cuesta creer que este Israel que no cree siga siendo pueblo de Dios, pero esto precisamente parte de una premisa falsa que no encontramos en la Biblia, y es la siguiente: es creer que el pueblo de Dios, que hay salvación para todo el pueblo de Dios. Esto no es así. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y vamos a ver que en el pueblo de Dios, las 12 tribus, la nación de Israel, siempre hubo dentro del pueblo gente que creía y gente que no creía, gente que era salva y gente que no era salva, y sin embargo eran pueblo de Dios, ¿verdad? Dios reconoce que fueron un pueblo rebelde en su mayoría, ¿verdad? Pero Él lo vuelve a decir: es mi pueblo, ¿verdad? Anda pues porque mi pueblo rápidamente se ha apartado de mí. Y recordemos que dentro de ese pueblo, la generación de 20 años para arriba, toda cayó muerta en el desierto porque no le creyeron al Señor de que Él los podía introducir en el reposo de Canaán. No había salvación para ese pueblo, pero ¿quién puede negar que era pueblo de Dios? Era pueblo de Dios. Y sin embargo, entraron los que creyeron, aquellos que tenían la salvación. Entonces, es importante entender que dentro del pueblo de Israel está ese Israel que cree y ese Israel que no cree. Bien, ahora, Israel tiene un papel muy, muy importante en la Biblia, y esta es la razón. Voy a explicar por qué. Porque si nosotros leemos el libro de Daniel, y yo les quiero pedir por favor que vayan conmigo al libro de Daniel, tenemos que entender que no hubo un profeta en la Biblia que tuviera más revelación de los postreros días, del fin de los tiempos, que el profeta Daniel. Y esto es muy importante porque precisamente en el libro de Daniel se nos describe un sueño que resume todo se nos describe un sueño que resume todos los imperios que van a ocurrir en la humanidad hasta la venida del Mesías. Y esto es muy, pero muy, muy importante que lo mencionemos. Muy, pero muy importante. Este sueño no lo tuvo un judío, lo tuvo un gentil, Nabucodonosor. Señores judaizantes, ustedes que creen, ¿verdad?, que ser gentil es pecado, ¿verdad?, prácticamente con lo que enseñan. Qué raro, porque cuando estudiamos la Biblia encontramos que el sueño más impresionante que tiene que ver con la profecía bíblica lo tuvo un gentil, Nabucodonosor. Ahora, en este sueño, ustedes recordarán que la Biblia nos enseña en Daniel capítulo número 2 que Nabucodonosor soñó con una gran estatua que tenía una cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, el tronco de bronce, los dos piernas de hierro, y los dedos de las piernas los tenía cosidos entre barro y hierro. Ok, esta es la interpretación que Daniel dice en Daniel capítulo número 2, versículo 32. Dice así: la cabeza de esta imagen de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte cocido, de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con una mano humana, y golpeó la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de los dos quede rasgo alguno. Pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte lleno de toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos su interpretación. Oh rey, tú eres el rey más poderoso, a quien Dios, el Dios de los cielos, ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad, donde quieran que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos.
Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Ahí está. El imperio babilónico es la cabeza de oro. Vean esta interpretación de la estatua. Él es la cabeza de oro, el mismo Nabucodonosor y el imperio babilónico. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, es decir, los medos persas. Y luego un tercer reino de bronce, es decir, los griegos, el cual dominará sobre toda la tierra. Se está refiriendo específicamente al reino de Alejandro el Magno. El cuarto reino será fuerte como el hierro, pero será fuerte como el hierro que todo destroza, que corta todo árbol, así sacudirá toda la tierra, y los que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero en parte de hierro, representan un reino dividido, según viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en estos días y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que los desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, como estamos viendo, queridos hermanos, este sueño de Nabucodonosor tenemos que partir de dos principios muy importantes. Esta profecía de los reinos está relacionada con dos cosas. Está relacionada con Cristo Jesús, en primer lugar. Recordemos que la profecía siempre es cristocéntrica, no es el centro Israel, no es el centro Israel. La profecía bíblica es por Cristo y para su honra y para su gloria, ¿ok? No podemos hacer de la profecía poner a Israel en el centro, no. La profecía desemboca en Jesucristo. Los reinos que han sido profetizados precisamente terminarán en el tiempo de Jesucristo. En los tiempos de estos reyes, de estos 10 últimos reyes, Dios levantará un reino que nunca tendrá fin. Se está refiriendo a esa piedra, esa roca que golpeó este reino de 10 naciones, es el mismo Jesucristo cuando establezca su reino milenial. Pero vean ustedes qué importante. Todos los reinos que están aquí profetizados, los medos persas, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, todos esos reinos tienen algo en común, y es que todos estos reinos dominaron a la nación de Israel. Entonces, tenemos que entender que la profecía bíblica también tiene relación con Israel. Y si los primeros 4 reinos fueron reinos que subyugaron a la nación de Israel, debemos entender que los 10 últimos reinos de la humanidad también subyugarán a la nación de Israel. Entonces, por eso es que es absurdo pensar que la nación de Israel ya no tiene parte en el proyecto profético de Dios, y es súper absurdo pensar que Dios desechó a la nación de Israel. A ver, preguntémonos algo. Yo entiendo que existe el preterismo, el amilenarismo, el dispensacionalismo, etcétera, 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 y que algunos creen que ya Israel no tiene parte en las profecías de Dios y otros creemos que sí. Pero vamos a aclarar algo. Preguntémonos algo que nadie puede alegorizar y en lo que todos estamos de acuerdo. Todas las ramas de la escatología estamos de acuerdo en algo, y es lo siguiente: en la parucía, Cristo regresará por segunda vez. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo todos si habrá rapto o no. Nosotros no estamos de acuerdo todos y entre los que creen en el rapto, algunos no saben si es al principio, a la mitad o al final de los 7 años de tribulación. Otros dicen que hay milenio, otros dicen que no hay milenio o que es simbólico, etcétera, etcétera. Pero todas las ramas de la escatología parten de un principio que es innegable. Cristo tiene que venir por segunda vez. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ¿dónde viene Él?
¿A dónde viene él? Sus pies, ¿dónde pisan? ¿Dónde pisan sus pies? ¿En Chicago, Estados Unidos? No. ¿Dónde pisan sus pies? En Pekín, China. No. Tokio tampoco, ¿verdad? Londres, París, no. Los pies de Cristo pisan Jerusalén. Y la segunda venida de Cristo, Cristo cuando aparece, aparece en Jerusalén, Israel. Y es por esta razón que un aspecto tan innegable como la segunda venida de Cristo y entender que esa segunda venida de Cristo, Cristo aparece visiblemente en Israel, nos hace entender que por supuesto que hay todavía profecías para cumplirse para Israel. Entonces, en primer lugar, esta es la primera evidencia. Encontramos que en los reinos que están profetizados, los reinos que están profetizados que ocurrirían en la humanidad hasta la segunda venida de Cristo, todos estos reinos tenían que subyugar a la nación de Israel. Quiero hacerles una observación muy importante. Vean ustedes lo importante que es la nación de Israel. Vean ustedes lo importante que es. Que después del Imperio Otomano, ¿qué imperio se levantó? ¿Cuál fue el gran imperio que se levantó? Perdón, después del Imperio Romano se levantó un gran imperio, que fue el Imperio Otomano, ¿verdad? ¿Y por qué razón el Imperio Otomano no está profetizado en la estatua de Nabucodonosor? Por una razón muy simple, porque cuando el Imperio Otomano existió y ejerció su dominio, Israel no era nación. No tenía terreno. Entonces vean ustedes lo importante que es Israel en las profecías bíblicas. Ahora, vamos a contestar lo siguiente. Vamos a contestar dos preguntas primero. En primer lugar, lo primero que vamos a responder es lo siguiente. Lo primero que vamos a responder es esto. ¿Está profetizado el conflicto árabe-israelí en la Biblia? ¿El conflicto palestino-israelí en la Biblia? Y la respuesta es absolutamente sí. Vayamos por favor al libro de Josué, si son tan amables, por favor, vayan conmigo al libro de Josué. Después de que contestemos esta pregunta, lo justifiquemos esta pregunta bíblicamente, vamos a contestar la pregunta si aún quedan guerras para la nación de Israel, ¿ok? Josué, el libro de Josué, en el capítulo número 23. Josué, capítulo número 23. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, queridos hermanos? Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Pongan muchísima atención, por favor. Lo que estamos viendo es que en el libro de Josué, Dios permitió que Josué entrara a la tierra de Canaán. Dios les prometió a ellos esta tierra porque Dios se lo había jurado a Abraham. Y esto es muy importante que nosotros dejemos en claro. El pueblo judío, por supuesto, que tiene derecho a vivir actualmente en lo que conocemos hoy como la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham que sus descendientes en Isaac heredarían esa tierra, y Dios es un Dios de pactos y Dios cumple con su palabra, y los pactos de Dios son unipersonales, no son unilaterales, no son bilaterales. ¿Qué significa esto? Dios, cuando jura algo en un pacto, eso no depende de dos partes. Es Dios el que hace precisamente el pacto, y lo único que puede hacer el que recibe este pacto es aceptarlo o rechazarlo. Pero por más rebeldía que tenga el pueblo con el que Dios hace el pacto sigue siendo irrevocable, porque el pacto depende de Dios, no depende del pueblo. ¿Se entiende? Ahorita vamos a ver eso. Pero cuando Dios introdujo a la nación de Israel en la tierra de Canaán con José, es muy importante que entendamos que Josué no conquistó junto con las 12 tribus toda la tierra de Canaán, sino que le permitieron a las tribus que estaban, a los pueblos paganos que estaban entre ellos, no los expulsaron por completo. Entre ellos estaban los filisteos, que son el grupo étnico que ocupaba bíblicamente hoy lo que conocemos como la Franja de Gaza. Yo no estoy específicamente diciendo que los descendientes, los actuales palestinos que estén en la Franja de Gaza,
sean descendientes puros de los filisteos que aparecen en la Biblia, porque tenemos que entender que ahí ha ocurrido un mestizaje como en toda nación desde muchísimos siglos, pero sí es tampoco innegable tampoco decir que el actual pueblo palestino que vive ahí tiene un origen con los filisteos. Ahora, vean lo que dice la Biblia en Josué 23:11, dice: guardaos pues con diligencia para que améis a Yahvé vuestro Dios. Porque si de cualquier manera os apartáis y apegados al resto de estas naciones en medio de vosotros, concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ciertamente sabed que Yahvé no volverá más a desposeer a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo y por trampa y como azotes en vuestros costados, espinas en vuestros ojos, hasta que hayáis perecido en esta buena tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Lo podemos entender bíblicamente qué es lo que está pasando. O desde que el Estado de Israel volvió a su tierra, es más, ni siquiera es que desde toda la historia de Israel, desde que entró Josué, estos pueblos han tenido problemas con Israel, ininterrumpidamente, ininterrumpidamente. Ahora, hoy en día, desde que Israel volvió en 1948, se formó el Estado de Israel, sigue habiendo el mismo problema. Exactamente el mismo problema. O sea, por no haber expulsado a todos esos pueblos que Dios les ordenó que expulsaran, Dios emitió un juicio contra ellos y es: no los volveré a desposeer, no los expulsaré más y serán para ustedes trampa, lazo, dice que serán azote para vuestros costados, espinas en vuestros ojos. Santos de Dios, juzguen ustedes si esto no es lo que está pasando con Israel y con, y con los árabes palestinos, específicamente para hacerle justicia a lo que está ocurriendo ahorita con Hamas, porque el problema que ahorita tiene Israel en estos días, estos 11 días de bombardeos, no ha sido con el pueblo palestino, ha sido con Hamas, que es un grupo terrorista, que por supuesto está operando en la Franja de Gaza. Juzguen ustedes si esto que está aquí no es una profecía que estamos viendo cumplida. Por supuesto, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía en la cual Dios estaba anunciando un juicio venidero. Estas naciones, por haberse mezclado con ellos, por haberse casado con ellos, el juicio de Dios es: no los volveré a sacar de la tierra que les dio a ustedes y serán un dolor de cabeza para ustedes. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, bíblicamente podemos justificar el conflicto árabe-palestino con los israelíes. Ahora, vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Quedan guerras profetizadas para la nación de Israel en estos tiempos? Y la respuesta es absolutamente sí. Y voy a explicar por qué. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que esto es así, porque en el Salmo número 83 se cumplió una profecía se cumplió una profecía que se cumplió en 1948. Pónganme atención, en el Salmo 83 estaba profetizada la guerra de la guerra de la independencia de Israel. Póngame mucha atención. Vuelvo a repetirlo. En el Salmo número 83 estaba profetizada la guerra de la independencia de 1948. Los que conocen un poco de historia sabrán que cuando el 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia a Israel como Estado independiente, soberano, en 1948, inmediatamente ocurrió una guerra donde naciones árabes atacaron a la nación de Israel. Y precisamente esas naciones que atacaron a Israel en 1948, esa guerra duró un año. Esa guerra
las naciones que están ahí profetizadas son precisamente las mismas naciones que están profetizadas en el Salmo 83. ¿Ok? Entonces, aquí vemos históricamente una profecía que ya se cumplió y vamos a hablar de una profecía que está por cumplirse y que aún no ha ocurrido. Ahora, vean lo que dice la Biblia. Oh Elohim, no guardes silencio. Oh Elohim, no calles, ni estés quieto, pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza astutamente, traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos y han dicho, pongan mucha atención a lo que dice el versículo 4 y subrayenlo. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. No sean nación. Vean ustedes qué argumento, qué pasaje más impresionante. Este pasaje está totalmente relacionado con la independencia de Israel en el 48. El pasaje no dice destruyámoslos para que dejen de ser nación. El pasaje dice destruyámoslos para que no sean nación. Porque precisamente cuando se fundó el Estado de Israel en el 48, eso fue lo que quisieron hacer estas naciones. Destruyámoslos para que no puedan convertirse en una nación. Versículo número 5. Ni haya más memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado contra ti y conciertan alianza. Ahora sí, pongan mucha atención porque la Biblia nos va a decir las naciones que van a atacar a Israel en esta guerra. Las tiendas de Edom, apúntalo ahí. Edom actualmente es Jordania. Apúntalo. Edom actualmente es Jordania. Y los ismaelitas, que actualmente es Arabia Saudita. Moab, que actualmente es Jordania. Y los agarenos, que actualmente es Egipto. Gebal, que actualmente es el Líbano. Amón, que actualmente es Jordania. Amalek, que actualmente es otra forma de llamarle también a Egipto. Filistea, que actualmente son los palestinos, con los de Tiro, que actualmente es el Líbano. También Asiria, que es actualmente Siria, que se juntó con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, hazles como a Madián, como Sísara, como a Jadim en el torrente Sison, que fueron destruidos en Endor y vinieron a ser estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zip, y a todos los príncipes como a Seba y a Salmuna, pues dijeron, tomemos como posesión los prados de Elohim. Elohim mío, ponlos como torbellino de polvo, como hojarasca delante del viento, como fuego consume el bosque, como la llama abraza las montañas. Así persíguelos con tu tempestad y atérralos con tu turbación. Llena sus ojos de deshonra para que busquen tu nombre, oh Yahvé. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, y sepan que solo tú, cuyo nombre es Yahvé, eres Elión sobre toda la tierra. Entonces, tenemos que entender, queridos hermanos, pongan mucha atención a esto. Tenemos que entender que esta guerra es sorprendente porque la podemos perfectamente comparar con la guerra del 48. Efectivamente, Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Irak y Siria, que es Asiria, Egipto, los palestinos y Arabia Saudita fueron las naciones que atacaron a Israel en la guerra del 48. Y tal como lo profetiza este salmo, Dios iba a humillar a estos enemigos de Israel que dijeron, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Entonces, aquí encontramos que efectivamente hay guerras que estaban profetizadas para Israel en el fin de los tiempos. Yo quiero por un momento enseñarles un mapa que tengo aquí para ustedes, que quiero compartir, para que ustedes vean que la guerra de
ustedes puedan ver que la guerra del Salmo 83 bíblicamente ya se cumplió. Esta es la guerra que ya se cumplió. Vuelvo a repetir, Salmo número 83, y vuelvo a decir quién es cada quien para que ustedes puedan tomar nota de esto y entender que esta es una profecía que se cumplió en estos tiempos, en el siglo XX se cumplió. Vuelvo a repetir, Siria es parte del imperio asirio que está aquí profetizado en el Salmo 83. Irak es parte del antiguo imperio asirio que está aquí profetizado. Arabia Saudita son los ismaelitas en el Salmo número 83. Amalek y los agarenos son formas de llamar a Egipto. Edom es una forma de llamar Edom. Moab son formas de llamar a Jordania. Gebal y Tiro son formas de llamar al Líbano. Y Palestina es la forma de llamar bíblicamente a los filisteos. Y esto que sabemos acá, es sorprendente porque bíblicamente lo podemos demostrar e históricamente hablando. Ahora, pónganme mucha atención, santos del Señor, porque también tenemos que ver que aún falta, y ya con esto voy terminando, aún falta una profecía para cumplirse para la nación de Israel. Esta profecía que falta para cumplirse para Israel es la guerra de Gog y Magog, que está profetizada específicamente en Ezequiel capítulo número 38 y 39. Vayamos por favor al libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo número 38, porque tal vez no nos va a dar tiempo para mencionar a todas las naciones, pero léelo profundamente en Ezequiel capítulo 38 y 39. ¿Quedan guerras por cumplirse para Israel? ¿Profetizadas en la Biblia? Sí, y es esta guerra que estoy a punto de enseñar, que la Biblia nos enseña. ¿Todas las guerras que ocurrirán en Israel tienen que estar profetizadas en la Biblia? Tampoco. La guerra de Yom Kippur, 1975, no está profetizada en la Biblia. La guerra de los 6 días tampoco está profetizada en la Biblia, 1967. La guerra de los 33 días con el Líbano no está profetizada en la Biblia. No todas las profecías tienen que estar profetizadas en la Biblia para Israel. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a repetir, porque la Biblia no es céntrica, la Biblia es cristocéntrica. Pero vean lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 38. Esta guerra que va a ocurrir aquí nunca ha ocurrido en toda la historia de la nación de Israel. Nunca. Y dice así la Biblia. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. Gog en hebreo significa el líder que dirige un ejército. Esto es lo que significa Gog. En tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y de Tubal, y profetiza contra él, di así dice Yahvé, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal, he aquí, yo estoy contra ti, te haré volver con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos con tropas vistosas, una gran muchedumbre de paveses, escudos y espadas. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus hordas, la casa de Togarma de los confines del norte, son todas sus hordas, tropas innumerables te siguen, tú y toda tu multitud reunido contigo, prepárate y apercíbete y sé tú su caudillo. Entonces, por supuesto que cuando nosotros leemos esta profecía, no entendemos, porque ¿quién sabe qué es Magog? ¿Quién sabe qué es la casa de Togarma? ¿Quién sabe qué es Mesec, Ros, Cus y Fut? No son nombres actuales, por eso es que no los entendemos. Ahora, ¿cómo hacemos para entender quiénes son estos lugares que así los llaman los hebreos? Bueno, muy fácil. Es que precisamente cuando estudiamos al historiador judío del siglo
1, Flavio Josefo nos menciona estas mismas regiones, pero nos menciona con su equivalente griego, y el equivalente griego es el que nos permite identificar hoy en día quiénes son. Déjenme leerles por un momento lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo número 6. Vuelvo a repetir, Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo número 6. Aquí Flavio Josefo nos va a decir los equivalentes griegos de estas naciones. Y lo leo, dice así. Dice Josefo, ya casi tengo que terminar, dice, Gomar fundó la que los griegos llaman ahora de los Gálatas. Gomer, Josefo nos dice que es la región que se conoce como los Gálatas, pero que antes se llamaban gomarremenses. Magog fundó lo que se llaman los magogas, pero que los griegos denominan escitas. En cuanto a Javán, Mades, hijos de Jafet, de Mades, derivan los madeos. ¿Se acuerdan? Que los griegos llaman medos. Después, Josefo va a mencionar lo siguiente. Algunos, sin embargo, se conservan sin variaciones. De los 4 hijos de Cam, en el tiempo no alteró el nombre de Cus, porque los etíopes sobre los cuales reinó se llamaban ellos mismos, y así les dice todos los habitantes de Asia. Vean que Cus, Flavio Josefo dice que es el antiguo imperio etíope. Después Josefo dice, la memoria de los mestres también se conserva en su nombre, porque todos los que habitamos en este país lo llamamos Egipto, mestre, y los egiptos mestreos. Fut fue el fundador de Libia. Lo pueden ver. Entonces, aquí estamos viendo, queridos hermanos, que todos estos lugares que menciona Flavio Josefo tienen un equivalente que la Biblia profetizó en Ezequiel capítulo número 38. Todos estos equivalentes hebreos, Josefo nos ha dado el griego. Entonces, basado en eso, es que podemos saber lo siguiente, para que apunten. Ros y Magog hoy en día es Rusia. Mesec, Tubal y Togarma hoy en día es Turquía. Cus hoy en día es Sudán, y Fut hoy en día es Libia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y aquí falta mencionar Persia, que estaba aquí también profetizada. Persia es la actual Irán, perdón. Entonces, bíblicamente falta una guerra, y es una guerra en la cual Israel entrará en conflicto con Rusia, Turquía, con Irán, con Sudán y con Libia. Ahora, para terminar, permítanme decirles qué tan cerca estamos del cumplimiento de esta profecía. Es muy importante que podamos ver qué está ocurriendo hoy en día con estas naciones que acabo de mencionar. Bueno, déjenme decirles que desde que Donald Trump entró al poder en el gobierno pasado y atacó Siria, los que recordarán cuando Donald Trump entró al poder, recordarán que una de las primeras acciones de guerra que hizo fue atacar Siria. En el momento en que Donald Trump atacó Siria, se levantó una coalición precisamente de estas naciones que están profetizadas. Ahí empezaron a unirse Rusia con Irán, y se levantó una coalición, una triple alianza, después con Turquía, para precisamente poder ponerse a favor de Siria. Vean lo que dice ese titular de los periódicos cuando Trump mandó a bombardear a Siria por el uso de armas químicas. Vean lo que dice el enunciado. Rusia, Irán y Turquía intentan exhibir unidad en la crisis de Siria. Y es muy importante que entendamos, queridos hermanos, que actualmente Libia está bastante influenciada por el gobierno de Erdogan, que es el presidente de Turquía, porque cuando sacaron a Gaddafi,
del dictador Gaddafi, que fue el líder de Libia, hubo un vacío de liderazgo y ese liderazgo ha sido muy influenciado hoy en día por Libia. Entonces, la alianza, estas 5 naciones que deberán atacar a Israel, podemos decir que ya hay 4 que están alineadas, que son Rusia, Turquía, Irán y Libia. Y en cuanto a Sudán, es muy importante que entendamos que en cuanto a Sudán, algo pasó interesante también en el gobierno de Trump, y es que parece que momentáneamente Sudán se aleja de lo que es un posible ataque próximo a Israel, porque tenemos que recordar que entre las naciones que firmaron la paz en el Pacto de Abraham con Trump, entre países del Medio Oriente e Israel, fueron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Entonces, vemos que 4 naciones ya están alineadas para que se cumpla esta profecía y actualmente vemos que Sudán parecería que Sudán se aleja de esta profecía que sabemos que se va a cumplir, lo cual nos hace entender que tal vez no es el tiempo todavía para que se cumpla esta guerra de Gog y Magog, pero de que se cumplirá, aunque vemos que Sudán temporalmente estará en paz con Israel. Entonces, queridos hermanos, con esta enseñanza termino esta enseñanza del día de hoy y espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que el conflicto árabe-israelí sí estaba profetizado para la nación de Israel, y podemos también decir que aún falta una sola guerra para que se cumplan todas las guerras profetizadas dentro de la nación de Israel, que es la batalla de Israel con Rusia, con Turquía, con Irán, con Libia y con Sudán. Queridos hermanos, espero que hayan disfrutado esta enseñanza del día de hoy y quiero recordarles que a los que se quieran matricular en el curso de Geología para Estudiantes de la Biblia, escríbanme en el chat para poder matricularlos con mucho gusto. Ese curso tiene un costo de $10. Ahora en los comentarios vi que algunas personas decían, ¿por qué cobran? Bueno, estamos cobrando porque no es no es un curso de Biblia, es un curso de ciencias geológicas con un enfoque bíblico, pero es un curso de ciencias, no es de Biblia. Todas las enseñanzas que siempre damos de Biblia son gratis. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan mucha paz y que estén bien.